Sí. Bueno, como es sabido el tema, vamos a introducirnos en Mateo. Estamos en el año de la Eucaristía. En el año de la Eucaristía. Hemos reflexionado sobre los discípulos de Maús, ¿sí? Cómo le encontraron a Jesús, cómo le descubrieron en la fracción del pan. En este contexto eucarístico, puesto que Mateo también es un evangelio eucarístico, lógicamente, porque aparece la institución de la Eucaristía, vamos a reflexionar un poco el tema del evangelio de San Mateo. Y vamos a ver un poco de la personalidad de este gran evangelista, ¿no? Vamos a conocer, la pregunta sería, ¿quién es Mateo? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es él? Ya hicimos una pequeña, ¿qué podemos decir? Como semana bíblica sobre el tema de Mateo, sobre los 5 discursos, inclusive de Jesús en Mateo. Hemos visto todo eso, pero es necesario cada día, vean, por Dios, si estudiamos cada día Mateo, descubriremos cosas nuevas, puesto que nunca, los evangelios son como una fuente inagotable, no solo de saber, sino también de vida, de espiritualidad, una fuente inagotable de fe. Y también, ¿por qué no decirlo?, de conocimiento. También de conocimiento. Cada día se descubren cosas nuevas. ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Mateo? Por largo tiempo se ha dicho que el autor del Evangelio de Mateo es Mateo, el Leví, que aparece en Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, a quien Jesús llamó al seguimiento desde su condición de cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan que recaudaba impuestos? Eso está en Mateo 9:9. Y él, escuchando el llamado de Jesús, dejó todo, lo siguió, decidió ser discípulo. El problema de que Marcos 2:14, aquí vemos, por favor, podemos tener la Biblia en Marcos 2:14. Si ustedes tienen su Biblia, me ayudaría muchísimo. Dice así: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su despacho, en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. También tenemos Lucas 5:27. Vamos a ver con el mismo tema. En Lucas, en el Evangelio de Lucas 5:27. Te van a decir, pero padre, pase nomás rápido. No, tenemos que saber lo que estamos reflexionando. Y así dice. Después de estos sucesos, un día salió y vio a un publicano llamado Leví. Lucas explica mejor. Sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Se levantó y lo siguió. El problema de que Marcos 2:14 y Lucas 5:27 conozcan a este apóstol, cobrador de impuestos con el nombre de Leví, lo resolvió la tradición con la explicación de que Leví habría sido el nombre de la tribu de Mateo, del autor. ¿Y eso quién lo dijo? Papías de Hierápolis. La tradición apostólica tomó este comentario prácticamente de Papías de Hierápolis, de modo que el resto de los, bueno, si Papías de Hierápolis no conoció a Jesús, no conoció a los apóstoles, entonces ¿cómo puede decir que fue Leví, que fue Mateo, el cobrador de impuestos? Imposible.
no puede ser él el redactor. Y peor el testimonio de los padres de la iglesia, porque ya son posteriores. Ninguno de ellos es testigo ocular. Vemos que el autor de Mateo, escribe en un griego fluido. Yo justamente tengo el griego de Mateo. Es un griego bastante, como cuando decimos fluido, quiere decir que el autor conoce muy bien el griego, sabe muy bien. Inclusive, gramaticalmente, el griego de Mateo está construido de forma correcta. Podemos decir así. Bueno, disculparán que yo diga de forma correcta porque si alguien me preguntaba una vez, ¿quién sabe mejor el inglés? ¿Un especialista, un profesor de inglés o un gringo? Yo decía, depende. El especialista en inglés sabe mucho mejor porque estudió gramaticalmente. Nosotros, por ejemplo, el español, ¿qué porcentaje del español sabemos? Hablamos castellano, lógicamente. Pero porque hablamos castellano, ¿sabemos del 100% del idioma? No. ¿Qué porcentaje sabremos del idioma? Les digo yo, ustedes verán. Yo, Oscar Tapia, sabré el 40% del idioma castellano. Yo no sé más. Si ustedes dicen, no, yo sé el 60, yo sé el 70, mejor les felicito. Y ojalá llegue a saber el 100%. Un idioma no es que se lo puede llegar a saber totalmente, pero parece que algunos estudiosos, por ejemplo, Luis Alonso Shekel decía, el hebreo es un idioma fácil. No me acuerdo cómo decía, él decía, tiene 43,000 palabras, algo así decía. No tiene más. Aprendas eso y usted sabe hebreo muy bien. Personas que se dedicaron, los filólogos, por ejemplo, que saben las propiedades de las palabras, saben a profundidad los idiomas. ¿Sí? No quiero exagerarme, decir, chuta, yo sé el 60 o el 70% del idioma español. Puede ser que muchas cosas no sepa. ¿Sí? Al menos trato de entender el idioma. Pero Mateo se ve que tiene un conocimiento fluido del idioma, por la manera como escribe. Por la manera como escribe. Incluso utiliza juego de palabras. Bueno, todo eso iremos viendo cuando estudiemos mismo el Evangelio de Mateo, ya el contenido. ¿Cuáles son los quiasmos, los juegos de palabras que utiliza Mateo? Supuestamente hay un Mateo arameo que decían que no se ha conservado. Bueno, se ha dicho por ahí que hay un evangelio de Mateo que fue escrito en arameo, un protoevangelio, pero eso tendrán que probarlo, no se sabe con exactitud. Finalmente, como tercer punto, bajo el presupuesto de la teoría de las dos fuentes, Marcos y Q serían las dos fuentes, porque Mateo recoge de Marcos y de una fuente Q. Fueron las fuentes prácticamente de Mateo y de Lucas. Apenas si cabe explicar por qué un testigo ocular se habría dejado orientar en la construcción de su obra tan frecuentemente por estos materiales previos. O sea, ¿qué se puede pensar, no es cierto? Una mirada más cercana. Vamos a ver los rasgos específicos del autor. Primero, a diferencia de Lucas y Pablo, Mateo no emplea la forma yo ni la locución directa para presentarse. Acuérdense que Pablo dice, yo Pablo de mi puño y letra. Siempre Pablo pone su autógrafo. Pablo escribe, por lo tanto él tiene que aparecer como protagonista de lo que escribe. Mateo no emplea eso. El título Evangelio según San Mateo no procede del autor,
sino de la tradición. La tradición atribuye a Mateo el evangelio. Eso es todo. Para distinguirlo también de los otros evangelios. 2. Segundo rasgo del autor. El texto se caracteriza por el uso de términos típicos de Palestina. Típicos de Palestina. Por ejemplo, reino de los cielos en vez de reino de Dios. Acuérdense que es más importante para un palestino reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Los griegos, los paganos, también tienen este término cielos. El cielo donde, el lugar grande donde viven los, el panteón es el lugar de los dioses. El cielo también, Uranois. Padre nuestro que estás en los cielos, en el Uranois. Sí. Inclusive, argumentación típicamente de los rabinos, la Torá, la de los profetas, el término atar y desatar. En el Evangelio de Mateo aparece 2 veces. Una cuando Jesús le dice a Pedro y otra cuando Jesús dice a la comunidad para resolver conflictos. Si tu hermano peca, corrige las olas. No dice si tu hermano peca, llama al obispo. Anda, chismosea al jefe. No, no, no. Si tu hermano peca, corrige las olas. Si no te hace caso, lleva 2 más para que sean testigos. Y si no hace caso, llama a la iglesia. En la iglesia, sí, la comunidad, el obispo, el sacerdote, es parte de la comunidad, tiene que estar. Pero como uno más, no como aquel que sanciona, sino como uno más, porque es miembro de la comunidad. Porque les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto se dirige a la comunidad. En cambio, en el capítulo 16 se refiere a Pedro. Todo lo que ates tú. Son formas distintas, ¿no? Ahí mismo vemos en el Evangelio de Mateo distintos modos de ver, ¿sí? Y este término de atar y desatar no podría ser un término de autoritarismo, sino más bien un término de juicio, de juzgar, es decir, de salvar, de juzgar, de salvar. ¿Sí? Hay algunos conceptos griegos, pero son aislados. Por ejemplo, un concepto griego, ¿cuál es? Diablo, que viene de dia y balein. Balein significa lanzar. De ahí viene la palabra castellana balón, pelota, lo que se lanza. Diabalein, ¿sí? También la palabra filacterias, eso de las vestimentas de los letrados. Tercero, la familiaridad del autor con la tradición judía se evidencia en la manera de componer el texto. Las perícopas, los esquemas numéricos, por ejemplo, la genealogía, 777. La segunda genealogía, vamos a Mateo. Aquí está la genealogía. La primera genealogía termina con David. Y el nombre Dalet, Bab Dalet, significa David en hebreo, dan como número 14. Vean, curiosamente, David es igual a 14, porque en el hebreo, en el idioma hebreo, en el hebreo bíblico, las letras, las consonantes hebreas tienen un valor numérico, así como vemos en el latín. En el latín también, las consonantes latinas equivalen a un número, a una cantidad. En el griego también había eso. Los números que nosotros tenemos hoy es por la influencia de los árabes. Por eso tenemos esos números y hemos podido nosotros hacer
y dar a la parte numérica un carácter cuantitativo, no solamente como era antes, un carácter también cualitativo, ¿sí? Un carácter cualitativo. Entonces, figuras retóricas como la inclusión, se dan cuenta, el reino de los cielos, al último también reino de los cielos. Bueno, algunas figuras. Se ve que Mateo conoce muy bien las tradiciones judías, de tal manera que recurre a ellas. Después, en el plano teológico, Mateo echa mano de temas importantes de la fe judía. Por ejemplo, la Torá, el amor al prójimo como mandamiento mayor, la regla de oro, ¿se acuerdan? No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. En esto se resume la ley y los profetas. El envío del Mesías al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Cuando envía a los 12. No vayan donde los samaritanos, no vayan por caminos de paganos, vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Y esto da pie, es un traspié a la misión universal que será ya en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, ¿no? La síntesis y el cumplimiento de la Torá en el mandamiento del amor al prójimo, estas son también, esta es una reserva de Pablo, lo que aparece en Mateo 22, 37, 40. Ustedes vean en su Biblia. A ver si me ven, Mateo 22, 37, 40. ¿Qué dice alguien que pueda buscar? Otro que me busque, Gálatas 5, 14. Gálatas 5, 14. Y otra persona, Romanos 13, 8 y 10. Romanos 13, 8 y 10. Romanos 13, 8 y 10. O sea, estoy diciendo que no 8 al 10, sino... Mateo 22, ¿qué? Ya, Mateo, a ver, haga el favor, Mateo 22 del 37 al 40. Otro téngame Gálatas 5, 14 y otro Romanos 13, 8 y 10. A ver, hermano Marcelo, ¿ya tiene la cita? A ver, tengo. Jesús le dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Correcto. Gálatas 5:14. ¿Cuál? ¿Quién tiene Gálatas 5:14? Verán que tengo algunos. Gálatas 5:14, otra persona. Nada, parece que el resto se ha dormido. Rocío, Carmen, están algunos en el curso bíblico. Por Dios, parece que dejan la pantalla así en negro y se van a cocinar o a merendar. A ver, otro. Por Dios, actívense. O si están activados los micrófonos. Berito Tipán, a ver, Berito Tipán, lea. Active el micrófono, hermanito Juan. Están activados desde hace más rato. A ver, eso, por favor, Berito, active su micrófono. Ya, lea. Gálatas 5:14. Gálatas 5. Ya, pues la ley entera se resume en una frase. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ajá, correcto. Y, por favor, Romanos 13, 8 y 10. ¿Quién tiene? Yo tengo Romanos, yo tengo. A ver, por favor, lea. Romanos 13, 8. No tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. 10. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues,
es la manera de cumplir la ley. El amor es la manera de cumplir la ley. El amor al prójimo, el que ama al prójimo, ya ha cumplido con la ley. La ley. Qué bonito. Esto Pablo también lo dice, ¿no es cierto? Mateo parece que proviene también de ese entorno. Recuerden que la carta a los Gálatas o la carta a los Romanos fueron escritos anteriores a Mateo. Mateo se escribe por los años, parece que por los 80. Unos dicen del 70 al 100, en medio de esos 30 años. Otros le ponen año 80, un tiempo de plena crisis entre judíos y cristianos, y también ante el imperio romano. Una época también de desolación, porque los romanos han destruido prácticamente el templo de Jerusalén. Han destruido el palacio del rey, han expulsado a los judíos. Por eso es que se cree que Mateo escribió en Antioquía de Siria. De ahí es el autor y ahí se escribe. Y en Antioquía de Siria hay una comunidad grande, que ya una comunidad misionera, donde Pablo evangeliza, pero también está Pedro. También está Pedro. Pedro baja a visitar Antioquía. Es que Pedro también se cree evangelizador de los gentiles, pero también vino un tercero. ¿Cuál es ese tercer grupo? Los de Santiago, que al comienzo parece que las cosas eran un poco normales, pero cuando vienen los de Santiago, Pedro empieza a simular y Pedro no come con los paganos. ¿Por qué? Por el miedo a los emisarios de Santiago. Y Pablo protesta y dice, ¿cómo es posible? Compartimos todo, menos la mesa. A veces nos pasa, ese es un problema hasta hoy, ¿no es cierto? Compartimos todo, compartimos la misma ideología, compartimos el cristianismo, compartimos la misión, caminamos juntos, pero cada quien come por su lado. Cada quien come en su mesa. Y no olviden ustedes que uno de los detalles que sintetiza la vida cristiana y el haber asumido la palabra es la mesa, es el ágape fraterno. Y de ahí viene la Eucaristía. La Eucaristía se hace en el contexto de una comida fraterna. ¿Sí? En una comida fraterna. Sintetizando, podemos decir acerca del autor del Evangelio de Mateo, que aunque domina bien la lengua griega, sin embargo, está enraizado en la fe judía. Es un judío. Mateo es un judío. Eso lo corroboran prácticamente todo el Evangelio por su pericia en el conocimiento de las tradiciones judías. Inclusive Jesús se atreve a decir en Mateo, han oído que se dijo, pero yo les digo. ¿Se dan cuenta? Mateo sabe, conoce. Con ello, el autor se deja reconocer como un escriba judío, para quien Jesús de Nazaret es el Mesías y el Dios con nosotros. Mateo 1:20. Dios con nosotros, en el que se cumplen las promesas hechas a Israel. Y de aquí podemos nosotros pasar al marco estructural del Evangelio de Mateo, ¿sí? Donde vemos que una vez que se agudiza la persecución a los judíos, donde es destruido el templo, donde ya las comunidades se dispersan, se vuelve necesaria la búsqueda de identidad propia, porque también los judíos, no olviden que cuando destruyen el templo desaparece el sacerdocio del Sanedrín, pero no desaparece el fariseísmo, que de una manera prodigiosa el fariseísmo resurge
como de las cenizas y se sigue propagando con mayor fuerza todavía, a tal punto que como judíos fariseos rechazan a los cristianos, expulsan a los cristianos. Y una vez que se dan estos conflictos, es necesario, es urgente tener propia identidad, una iglesia con rostro propio, un judaísmo, aunque son judíos, pero un judaísmo marcado por las enseñanzas de Cristo, por la práctica de Jesús, y vivido y asumido de una manera muy diferente. Ya no una religión que excluye, sino una familia, una nueva familia que acoge, que ama, que perdona, que predica un Dios que es misericordioso, que nos ama, un Dios que es providentísimo, que no espera que le pidamos, sino que está atento a nuestras necesidades. Es una nueva comunidad la que tiene que surgir, pero eso veremos la próxima semana. Y luego nos meteremos en el tema de la genealogía. Imagínense ustedes esta genealogía preciosa. A mí me encanta la genealogía de Mateo, porque son 3 bloques de genealogías. Y en el primer bloque aparecen 3 mujeres. En el segundo bloque al comienzo aparece una mujer. ¿Sí? Una mujer. ¿Por qué se ponen a estas mujeres no tan buenas como antepasados de Jesús? ¿Cuál es la razón? Hay razones de fondo. Todo esto vamos a verlo en el siguiente capítulo, que será la próxima semana. Vamos a darle gracias a Papito Dios por este compartir que hemos tenido, y con la oración del Padre Nuestro, en esta oración hermosa donde dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios para que el reino venga? Con 2 cosas. Primero, compartiendo el pan. Ahí está, ¿no es cierto? Sentándonos en una misma mesa. Por eso le pedimos: danos hoy nuestro. Mientras el pan no sea nuestro, no tenemos derecho a vivir tranquilos, a vivir cómodos. El pan nuestro, dice. No decís: dame el pan a mí aunque el resto muera de hambre. Tenemos que luchar por el pan de las mesas de los pobres. Y después, la segunda cosa, la segunda característica de la comunidad que vive la voluntad de Dios, es el perdón. Para poder convivir, ¿no es cierto? Hay que saber perdonar. Comida y perdón. Vean, ¿no es cierto? Comida y perdón, las 2 cosas. Digamos a Papito Dios esta preciosa oración, la oración del cristiano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que Papito Dios y María Santísima nos bendigan a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches con todos y con todas. Hasta el próximo miércoles.